Bueno, señores, continuamos aquí en el desarrollo de su programa en un 2x1 Express. Ahora TV, Canal 3, televisión abierta y televisión digital cubriendo todo el país. Tenemos aquí a Marcos Cross, alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo. Ahí lo estamos viendo, ahí miembro del Comité Central. Y el enlace entre la comunidad del exterior y aquí la República Dominicana con el Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a darle la bienvenida a don Marcos, que tenía unos días que no nos visitaba por aquí. Buenos días, Marcos. Gracias, José, Manuel, ¿cómo están ustedes? Y gracias por invitarme a este programa. De ustedes, que ya estaba con ustedes en otros programas. Exactamente. Vamos a saludar a doña Ada Castillo. Que uy, esa es mi hermana. Es la responsable no le voy a de decir aquí a mi mamá, porque ella es más joven que yo, creo yo. Parece como mi hermana, muchacha. Mira, hablando de la situación en Europa, nosotros antes del programa teníamos un conversatorio con relación a la guerra esta de Ucrania y Rusia. ¿Esa guerra va a terminar ya o todavía le falta? Bueno, mira, la invasión de Ucrania, realizada en febrero del 2022, tiene unos antecedentes históricos que para tú entender esa guerra debe entender eso, conocer eso. Ucrania, la península de Ucrania, Ucrania tiene una península que se llama Crimea. Crimea, sí. En el 1956, eso era ruso y se le anexiona a Ucrania en el 56. Pero Ucrania pasa a ser parte de Rusia desde el 1921, después de la Primera Guerra Mundial, hasta el 1991, que se independiza en el mes de agosto del 91, mediante una decisión del Parlamento ucraniano, y se ratifica en un plebiscito a raíz de la ruptura que se da en la Unión Soviética con la perestroika de Gorbachov, que termina desintegrando todos los países que se habían sumado a la Unión Soviética, y consolidado a raíz de la Segunda Guerra Mundial de 1946. Estos son como países que no son ni europeos ni rusos. No, son europeos. Son europeos. Todos los países del este que eran de la URSS son europeos. Incluso Rusia, que es el país más grande en territorio del mundo. Pero no pertenecen a la OTAN. En Ucrania no. Ucrania. Pero los que se han independizado a raíz de la perestroika ya sí están en la OTAN. Estonia, Letonia, Finlandia, que siempre tuvo una independencia, pero una independencia como media rara, porque siempre los suecos y los rusos se disputaban el control de Finlandia. Y Finlandia finalmente se libera en el 1990, cuando entra a la Unión Europea. Y hoy por hoy, Finlandia es uno de los 3 países más desarrollados a nivel de educación del mundo. Está Finlandia, está Singapur. Bueno, en la prueba PISA anterior, el más desarrollado fue China a nivel de educación, pero siempre peleando con Singapur y con Finlandia. Una vez, el problema de Crimea era ruso hasta el 56, pero como pasó, ya Ucrania era también rusa por la Unión Soviética, bueno, se quedó tranquilo ahí. A raíz de la crisis del 91, que es donde se independiza Ucrania, entonces a Ucrania, que tenía todas las bases nucleares y las armas nucleares rusas, pasan a Rusia y se hace un acuerdo para evitar la proliferación armamentística en Ucrania. Eso lo hace Rusia para evitar tener una gente ahí que siempre han tenido conflictos. Y se firma un acuerdo para su independencia y todo el mundo reconoce la independencia de Ucrania en un tratado que se realizó. Ahora bien, ¿cuál es el problema actual? Bueno, Rusia se había adormecido a raíz de la perestroika, no tenía fuerza para competir tras la Guerra Fría de tantos años con Estados Unidos y Europa, que finalmente estaba tranquilita. La agarra un hombre como Putin, que tú sabes que fue director general de la KGB en los gobiernos de la URSS, y entonces lo que hace es que trata de recuperar su poderío. Militarmente se va preparando
y en el 2014 da un salpazo y recupera Crimea tras una guerra breve y se llega a un acuerdo y nada, se queda con Crimea. Pero está observando que se está violentando un acuerdo que hay de que no puede entrar la OTAN. La OTAN se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Naciones Unidas para enfrentar el poderío ruso, que siempre fue la parte contraria al imperio norteamericano. Entonces, la Unión Europea se crea, pero se crea en los años 80. Y entonces termina siendo un poder en Europa, que todavía depende en gran medida de los Estados Unidos. Ustedes saben que no hacen nada los europeos sin Estados Unidos. Y ahora lo estamos viendo. Que quien está enterando las cosas en Ucrania y toda Europa es los Estados Unidos. Marco Cross, secretario del Dominicano en el exterior, miembro del Comité Central de las Fuerzas del Pueblo. ¿Cómo están los dominicanos? ¿Cómo se sienten los dominicanos como producto de todos estos conflictos que hay ahora de guerra, de ahí en los Estados Unidos, de esta persecución de los inmigrantes en Puerto Rico, que los dominicanos andan dado al pecado porque se lo están sacando hasta de la casa? ¿Cuál es la situación que está pasando con los dominicanos? En primer lugar, Europa, que es de donde yo tengo más control, porque llevo viviendo en España 35 años, más de la mitad de mi vida, y me he desarrollado inclusive hasta profesionalmente más en Europa. No está bien, porque España ha entrado en los grupos de países que están apoyando de manera directa la guerra en Ucrania. Esa guerra no es de Ucrania contra la Unión Soviética, bueno es que se sepa eso. Son 32 países que se han aliado para defender a Ucrania, aunque no están entrando con militares físicos, pero sí están apoyando a Ucrania en todo lo que significa armamentos y tecnología, y quizá militares, porque están asesorando y entrenando a los militares ucranianos. ¿Quién no dice que también hay muchos de esos países que se están sumando infiltrados como mercenarios y con uniforme ucraniano para pelear contra Rusia? Si no hubiese sido así, ya Rusia hubiera invadido totalmente a Ucrania. No tenía fuerza Ucrania para enfrentar el poderío ruso. Que tú sabes muy bien que cuando se hizo el acuerdo de la no proliferación de armas nucleares, Rusia declaró más de 2.000 ojivas nucleares. Por eso no ha entrado contra Rusia el mundo directamente. Esas ojivas que tenía Ucrania ya ahí no hay nada. Se desmantelaron. Es que eso se firmó un acuerdo, creo que fue en el 94, si no miento, para retirar todas las armas nucleares de Ucrania y llevarlas a Rusia. Ahí no hay nada de nuclear. Las plantas nucleares que están ahí también fueron construidas la mayoría en los periodos rusos. Porque Rusia fue 70 años dependiente de la Unión Soviética. La fuerza 2021 del pueblo, al 91. Las fuerzas del pueblo, allá en esos países que usted tiene control como secretario general del dominicano en el exterior, ¿se siente el crecimiento? ¿La gente ha ido sumándose a la fuerza del pueblo? Lo que pasa es que la estructura que teníamos nosotros organizada en el Partido de la Liberación Dominicana, en un 80-90% viene a la fuerza del pueblo. Nos estructuramos como fuerza del pueblo el 3 de noviembre del 2019, apenas 13 días de la salida del presidente Leonel Fernández, del PLD, y haber constituido provisionalmente la Fuerza del Pueblo. Porque la Fuerza del Pueblo no se hace oficialmente legal hasta el 5 de enero del 2020, cuando la Junta Central Electoral lo reconoce y puede participar entonces en las elecciones de febrero de ese mismo año municipales. Bueno, entonces nosotros tenemos una estructura en Europa en todos los sitios, cosa que ya no tiene el partido antiguo. El PLD. No tiene estructura, tiene estructura en las ciudades grandes, pero no tiene estructura en las ciudades pequeñas, porque lo que había nos trajimos nosotros. No existe estructura del PLD en todos los países de Europa. Se vota en 10 países en Europa. Y solamente en 1, 2 o 3 tiene estructura el partido que dejamos atrás. Ahora bien, ¿qué ocurre? En el 20 nosotros tuvimos una participación con una votación de un 19% a favor de la Fuerza del Pueblo. Claro, había una alianza tácita con el PRM para sacar a Danilo, ustedes lo saben, ¿verdad? Y en el 24, bueno, se dio una situación, que ya yo ni la menciono,
porque fue la compra masiva de electores Pero en el Europa país también. y en Europa con más tendencia. Porque en Europa fueron 2 comisiones previo a las elecciones de 2024. Una encabezada por Carolina y otra encabezada por la ministra de Interior, mi amiga Farideh Raful, que fuimos colegas diputados en el Congreso ambos. Y ellos hicieron una estratagema, hicieron un montaje de compra de dirigentes en Europa. Por eso no fue... allá también se da eso. Bueno, pero allá se compran con euros, no se compran con pesos. Hubo dirigentes nuestros, por ejemplo, el presidente de Rotterdam, en Holanda, se le proporcionan 5.000 euros para que pudiese cambiarse a la fila en la última semana del proceso. Y otros dirigentes más. Pero la compra masiva, para nosotros terminar como terminamos, con un 24% de participación electoral nada más en Europa, eso se debió a que ellos compraron los dirigentes, los miembros votantes, pero no para que votaran por ellos, sino para que no fueran a votar, que es distinto, para provocar una abstención generalizada y terminar ganando con los mismos votos que ganaron en el 2020, que participó un 53% del electorado, y siempre aquí participa, si tú te lees el recorrido histórico de la participación electoral en la República Dominicana, siempre ha sido 70-71%. En el 2000, 70%. En el 2004, 71%. En el 2008, 70.5%. En el 2012, 70%. De 16, 70%. ¿Cuándo cambia eso? Cambia con la llegada del PRM. En el 20 lo justificamos con la pandemia. No era porque ya la gente estaba cansada. No he cansado del PLD, porque todos esos procesos fueron del PLD. En el 20 se cae la participación, yo entiendo, y ahí no acuso al PRM, sino que la pandemia propició la condición de que la gente no fuera a votar por miedo. Ahora, ¿qué ocurre en el 24? ¿Que es una pandemia? Bueno, una compra masiva. Tú sabes que comenzaron a comprar dirigentes, funcionarios electos desde 2021, diputados, 45 alcaldes compran de la Fuerza del Pueblo y del PLD, entre el 21 y el 24. Pero esos alcaldes dicen que ellos se fueron voluntariamente. Claro, voluntariamente con los bolsillos llenos por detrás. Y con obras ofrecidas, manipuladas por ellos y manejadas por ellos. Y te puedo mencionar casos puntuales. Sin embargo, eso trae traste de que la participación electoral de 2024 baja a un 52%. Todavía menos que en el 20, que había pandemia. Y ellos se colocan en el gobierno 2.4, 2.5 millones de electores. Es decir, el 28% de la población nacional electoral, que son 8.145.000 electores en el 24. Ahora mismo, con relación al Congreso, Manolo Tavares Justo, Elector, sí. el Congreso elector, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene de su equipo allá en Europa? Nosotros ya hemos consolidado el partido. Estructuras sólidas, Madrid, Barcelona, que es donde están la base fuerte de los electores. En todas las estructuras de toda España, que son 72.000 electores que hay en España que votan, y los demás países, Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, hasta en Austria ya se vota. Tenemos estructuras en todos los sitios con la decadencia del gobierno actual en cuanto a los servicios que ofrecen al dominicano en el exterior. Eso está llevando al traste a que la población vaya perdiendo el cariño que tenía por el presidente Abinader y por el PRM. Lo que significa es que tras concluir el Congreso, que concluye este 3 de agosto, con la elección de su máximo organismo, que va a ser la dirección central. Dice la información que va a ser la primera ronda. Sí, pero ahí va a terminar la elección de la dirección central. El día partido, 3 de agosto. El 3 de agosto está convocado el partido a nivel nacional. 75.000 presidentes de direcciones de bases, 75.854 exactamente, convocados para elegir los presidentes provinciales, los presidentes municipales, los presidentes de distritos municipales, los miembros a la dirección central territoriales, que son los que se le asignan a la provincia en función de la cantidad de electores que la Junta tiene establecido en las elecciones de 2024, y los miembros a la dirección central que se van a elegir
por la línea nacional. ¿Cuántos miembros van a participar? Aparte de esos 72,000. 75,000 miembros son los que están convocados. Yo entiendo que, dado que es un proceso general y que no habrá mesa de votación en todos los municipios ni en todos los distritos, sino que porque nosotros votamos con un padrón con una cantidad de unos 600 miembros por colegio electoral, porque todo eso significa muchos recursos. Pues puede participar entre 70-80% de esos miembros convocados en el país. Como ustedes han visto, y si no lo han visto, lo informamos nosotros, hubo una resolución recientemente este lunes de la Comisión Nacional Electoral que encabeza el compañero Henry Merán, donde nos hemos reservado, la ley establece una reserva de territorios y de miembros, nos hemos reservado 4 provincias en el país que no van a participar del proceso electoral, que son Pedernales, Valverde, creo que el Distrito Nacional, son 4 provincias. ¿Y por qué? Y todo el exterior. No, son provincias que tenemos que unificar criterios con los dirigentes locales y para no haya ningún inconveniente, nos las reservamos como establece la ley, un 20%. 4 provincias en el país y las 3 circunscripciones del exterior. O sea, que esas 4 provincias las van a convencionar para entonces ustedes, por consenso. Ustedes utilizar los dedos. No hay dedos. No hay dedos. Pero entonces, ¿cuál sentido tiene que no vayan a votación? Reunimos los dirigentes locales y entonces entre ellos elegimos los dirigentes. O sea, es un consenso. Es lo mismo, es lo que nosotros llamamos en nuestros estatutos un pleno de dirigentes. No es lo mismo que tú digas Marco Cross, presidente. ¿Usted sabe cómo se manejan los plenos dirigentes, Marco? ¿Y cómo lo van a escoger ustedes? Bueno, hay muchas fórmulas. ¿Usted de aquí del distrito? No, yo soy de Europa. No, Él es de Europa. Ah, yo vivo en el distrito, sí. Vive en el distrito. Vivo en la circunscripción número 2. Ahora bien, esos dirigentes son 4 provincias y son 32 que van a elecciones. Mire, yo le garantizo a usted que en esas 4 provincias va a haber mucho pataleo y mucho disgusto. No, lo que porque pasa, la gente, ¿sabe lo que pasa con eso, Marco? A la gente le gusta que lo sometan a votación. Sí. Entonces, usted me dijo que no, cuando yo le dije a usted que se va a utilizar el dedo, que para no estar bien lo que dijo. pasa es que nosotros estamos estructurando y consolidando un partido que nació, yo diría que torcido. ¿Sabe por qué? Porque nacimos en medio de un remolino político, separado de un PLD que estaba en el poder, y todos los dirigentes que estamos hoy fuimos puestos con el dedo. Nadie fue electo directamente. Vinimos con el rango. Usted sabe lo que está pasando ahí en esas 4 provincias, que yo tengo información. No hay consenso. Bueno, hay problemas. Hay diferencias. Hay sí. problemas, diferencias, porque en esa parte hay que reconocerle tanto al PLD como al Partido de Fuerza del Pueblo que ellos manejan su crisis. Claro, internamente. No es, por ejemplo, como el otrora PRD y ahora PRM. Que todo sale a reducir a través de los medios. Pero una provincia tan pequeña como Valverde, Pedernales, que es la más pequeña del país. ¿Cómo que no puede haber consenso? No, pero no es que hay consenso. Lo que pasa es que nosotros nos la reservamos porque necesitamos una reserva. Decidimos reservarnos el 20% de las estructuras. Bien. ¿Cuáles nos reservamos? Mira, hay un 60% de consenso que están convocadas elecciones, pero no se va a votar por el candidato X. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, el presidente provincial, por decirte algo, de Nagua, está reservado por consenso de todos los dirigentes de la provincia. Todos los presidentes de direcciones medias, que son la cabeza de las estructuras medias. Está reservado. Pero en Nagua hay elecciones, en otros municipios que no hubo consenso. Ahí es que está el problema, Marcos. Porque hay otra gente que en Nagua están aspirando a ser el presidente del partido. Bueno, entonces se están reservando. Se están reservando eso. No, las 2 plazas. Ustedes le van a dar mucho trabajo al Tribunal Superior Electoral. No creo, mira. En Nagua, por ejemplo, nos estamos reservando que la plaza de presidente provincial y la plaza de presidente municipal del municipio más grande, que es Nagua, de la provincia. Nos estamos reservando también